Vamos a empezar con la primera clase, ¿no? Que fue la de generalidades, ¿ok? Entonces, ahí hemos hablado al inicio de lo que es anatomía, de lo que es fisiología, porque principalmente en el curso lo que vamos a hablar, por eso se llama estructura y función, es de la estructura del cuerpo humano y de la función. Cuando hablamos de estructura, hablamos de que todo aquello de lo que está compuesto, ¿no? El ser humano. Entonces, la descripción de la composición del ser humano es a través de la anatomía. Entonces tenemos anatomía de tipo macroscópica y tenemos anatomía de tipo microscópica, ¿ya? Entonces la anatomía macroscópica es la que estudia al ojo desnudo, le llamamos, ¿no? O sea, no necesitas absolutamente nada para poder describir una estructura más que tu ojo y tu cerebro. Entonces ahí lo que describimos son partes del cuerpo, podemos describir órganos, podemos describir regiones del cuerpo, ¿ok? Esa es la anatomía macroscópica. La anatomía microscópica es lo que es la ciencia de la histología, prácticamente, en donde necesitamos definitivamente de un microscopio. Gracias a Dios, ahora ya tenemos una gran cantidad de información en el internet donde ustedes pueden buscar microfotografías, ¿no? Tomadas desde un microscopio. Ya les dije que ahí tienen el Histology Guide, donde ustedes pueden ahí ver láminas y de su documento que se les ha hecho, que se llama Histología para Estructura y Función. Entonces, ¿qué es lo que vemos en anatomía microscópica? La anatomía microscópica lo que ve son células, ¿ok? Células y tejidos. Ya tienen que ir poco a poco familiarizándose con esas microfotografías, ¿ya? No definitivamente son un montón, pero yo les recomiendo que vean las de el documento que tienen en el Perusal y del Histology Guide. Y ahí es donde prácticamente yo saco todas las microfotografías para las evaluaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el cuerpo humano tiene un nivel de organización, ¿ya? Entonces, de lo más chiquito a lo más grande. Lo más pequeño es el nivel químico, ¿ok? Estamos formados de átomos, estamos formados de moléculas, estamos formados de estas sustancias químicas que al unirse van a formar el siguiente nivel, que es el nivel organular o de organelas. ¿Okay? Algunos libros incluso no lo ponen, se van del químico de frente al celular, que bueno, está bien también, ¿no? Estas organelas son estructuras que están dentro de la célula y que cumplen una función determinada. Eso lo vamos a ver en un rato cuando veamos la parte de célula. Luego tenemos el siguiente sistema, que es el celular. La célula es la unidad básica, la que cumple funciones ya. O sea, en la química no hay una función, ¿no? Simplemente son moléculas, átomos que forman compuestos. Pero ya la célula está compuesto por organelas que van a tener una función vital, ¿ok? En el ser humano. Ese es el nivel celular. Luego tenemos la unión de varias células, ¿ok? Usualmente son células que son iguales y que tienen una función específica. Cumplen una función, todas trabajan juntas, ¿no? Por así decirlo. Y ese es el nivel tisular, ¿no? El nivel tisular, como ustedes ya saben y ya han visto en clase, porque ya hemos avanzado también en la parte de tejidos, tenemos 4 tipos de tejidos en el cuerpo, no hay más, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el siguiente repaso también. ¿Ya? El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son 4, ¿ok? La unión de varios tejidos, diferentes tipos de tejidos forman un órgano. Generalmente, la mayoría de los órganos están compuestos por los 4 tipos de tejidos. O sea, en un órgano tú vas a encontrar epitelios, vas a encontrar tejido conectivo, vas a encontrar algo de músculo, ya sea en un vaso, o sea, porque los vasos también tienen músculos, y obviamente vas a encontrar tejido nervioso. Todo órgano tiene que estar inervado, ¿ok? La unión de varios órganos para cumplir una función determinada es el nivel sistémico. Entonces tenemos muchos sistemas y es lo que vamos a ir revisando poco a poco. Ya hemos revisado el sistema tegumentario y ahorita estamos haciendo sistema locomotor. Entonces, si se dan cuenta, estos sistemas están compuestos por múltiples órganos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la piel, que ya hemos revisado, está compuesto, o del sistema tegumentario que ya hemos revisado, está compuesto por la piel, ¿ok? Está compuesto por los anexos, que son los folículos pilosos, las uñas y las glándulas. Entonces se dan cuenta que son varios órganos que forman este sistema. Y ahí finalmente la unión, ¿no? La suma de todos estos sistemas compone el órgano, o sea, mejor dicho, el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces,
En el transcurso del curso vamos a ir revisando cada uno de estos sistemas para poder comprender cómo es el ser humano, ¿ya? Ok, entonces, otro concepto que ya hemos revisado en clase es el sistema de la complementariedad, ¿ya? Y eso es básico, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Y esto es para todas las carreras, ¿ya? No solamente para medicina, todo lo que es ciencias de la salud. Siempre hay una relación entre la estructura y la función. Si tú sabes la estructura, puedes saber qué función tiene. Y al revés también, ¿no? Si tú sabes qué función cumple, más o menos puedes intuir de qué está hecho. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, pongo lo de los alvéolos pulmonares, ¿no? Entonces, el principio de complementariedad me dice que el epitelio que forman los alvéolos, ¿no? Del cual están hechos los alvéolos, es un epitelio simple plano. Es bien delgadito, ya súper delgadito. ¿Por qué? Porque la función que tiene el alvéolo es la de la difusión de gases. Es decir, el paso del oxígeno y del CO2 de una zona a otra. Para que puedan pasar de una zona a otra de forma fácil, tiene que ser a través de una pared que sea lo más delgada posible. Si fuera gruesa como la piel, pues no podría pasar. Y por eso es que no podemos nosotros respirar por la piel, ¿no es cierto? Porque el oxígeno no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque es una barrera muy gruesa. Entonces, la función de la difusión, en este caso, que se da gracias en los alvéolos, es gracias a su epitelio, que es simple plano. ¿Ok? Las articulaciones, por ejemplo, son estructuras, que lo vamos a estudiar después, que permiten que los huesos, o que puedas articular, puedas mover, ¿no es cierto?, tu esqueleto. Y así puedas realizar alguna actividad física. La articulación tiene una estructura especial, no es un cartílago, que permite pues esa movilidad entre dos huesos, ¿ya? Entonces, eso significa el principio de complementariedad. Ahora, si se daña la estructura, por ejemplo, vamos a suponer no sé, pues del pulmón, ¿no? En el cual, no sé, se inflama, ¿ok? Y la pared ya no es delgada, ahora es una pared gruesa. ¿Qué va a pasar con su función? Ya no va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, la difusión del gas va a ser difícil. Ustedes, si se acuerdan, bueno, de hecho que si se acuerdan, en la época de la pandemia, ¿ok? El órgano, el cual era el blanco de este virus, era el pulmón, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía con el pulmón? Lo inflamaba. Y la pared, que era delgadita, ¿no? Que es el alvéolo, ahora estaba llenecita de líquido, de, no sé, pues de células inflamatorias, y eso hacía que la pared sea muy gruesa. Entonces, el oxígeno no pasaba del alvéolo hacia la sangre. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Aumentarle la presión de oxígeno. Más fuerza había que ponerle. Por eso es que en la época, ¿no?, de la pandemia, en su punto más álgido, lo que más se buscaba era oxígeno, balones de oxígeno, para ponerlo a una presión muy alta, ¿no? Y por eso la gente pues buscaba pues desesperadamente quién le pueda vender un balón de oxígeno, por eso. Estaba alterada la estructura y por ende la función de ese órgano, en este caso del pulmón, estaba también alterada, ¿no? No cumplía con su función principal. Y así es como se suceden todas las enfermedades, ¿no? Se altera la estructura y por lo tanto la función también, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros nos adentramos allá al estudio de la estructura, ¿ok?, del cuerpo, es importante ver cómo describir, ¿no? Cómo describir la anatomía, ¿no? Cómo saber en qué lugar está este órgano o esta lesión. Para eso nos basamos de lo que es la posición anatómica. La posición anatómica es una posición universal. O sea, aquí en la China, la posición anatómica es la misma, ¿ok? Y la posición anatómica, como ven allí a esta mujer, tiene ciertas características, ¿no?, que tienen que cumplirse para llamarlo posición anatómica. Entonces, primero el cuerpo debe estar erguido, ¿ok? Ahí la ven a la persona parada, ¿ok? Se mantiene en posición vertical. Entonces, de esta manera yo puedo verlo. Siempre el médico, bueno, el personal de salud, tienes que imaginártelo como que tu paciente está delante tuyo, paradito, ¿ok? Mirando al frente. Miren las palmas. Las palmas en este caso de la mujer, están mirando hacia adelante, ¿no es cierto? No están
tú estás viendo sus palmas, no estás viendo el dorso, porque si la persona se pone el dorso, si yo veo el dorso, entonces ya cambió la posición, y esa no es la posición anatómica. Entonces lo que es adelante ya no va a ser adelante para esa persona, ¿ok? Los brazos tienen que estar extendidos, ¿no? Los pies, ¿no? Las puntas de los pies tienen que estar mirando hacia ti. Esa es la posición anatómica. Entonces, así tu paciente te venga en posición en decúbito dorsal, ventral, le tienes que imaginar como si estuviera parado delante tuyo, ¿ya? Eso tiene que quedar claro para poder hacer después la descripción de la persona, no sé, de la lesión, qué sé yo, y ver sus planos y sus, y esto de las direcciones, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso. Muy bien. Entonces, acá tenemos esto cómo es que podemos describir, ¿no? Al cuerpo humano. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya, ok. Entonces, acá tenemos los términos direccionales. Miren, chicos. Entonces, acá tenemos una persona que está parado delante tuyo. Entonces, nosotros podemos dividir el cuerpo humano a través de planos imaginarios, ¿ok? Eso no es real, sino es imaginario. Entonces, cortamos al órgano que queremos observar en estos planos. Entonces, aquí tenemos, a ver, ¿sí ven la manito que se está moviendo y señalando un cerebro? El cerebro que está en la parte superior. ¿Se ve? Sí, ya. Sí. Listo. Entonces, miren, acá, ya, genial. Entonces, acá, por ejemplo, están haciendo el estudio anatómico del encéfalo, ¿no? Del cerebro. Entonces, tú puedes hacer varios cortes. Entonces, este de aquí es el corte transversal, ¿ya? Cortas de tal manera que en este caso, en el cerebro tienes una parte superior y una parte inferior. O sea, eso es lo que te corta, ¿ya? Si hacemos un corte aquí, a nivel, no sé, del ombligo, ¿ok? Entonces tienes lo que está por encima del ombligo, sería la parte superior, y lo que está por debajo del ombligo sería inferior, ¿ya? Entonces, este es el corte transversal. Ahora tenemos el otro corte, que es el corte coronal, ¿ok? Que es como si fuese una corona, ¿no? O sea, un coronal. Entonces, eso te va a dividir el cuerpo en dos partes, anterior, ¿ok? Y posterior. También se le puede llamar ventral, porque es el vientre, ¿no? La parte de lo que es la barriga, ¿no? Coloquialmente, como lo dicen, pero esa es la parte ventral, y la parte posterior, que es la espalda, sería la zona dorsal. ¿Ya? Y eso es en todos los órganos, ¿no? Aquí, por ejemplo, al ver el corte, esta cara sería la parte ventral, y la que está detrás de ella sería la parte dorsal, ¿ya? Y luego tenemos el otro corte, que es el corte sagital, ¿ya? Sagital divide al cuerpo, si lo quieres poner dependiendo de dónde estés, ¿no? Si es en la misma línea media, entonces te divide el cuerpo en dos partes iguales, que es el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces así tú puedes jugar, ¿no? Con todos estos planos en cualquier órgano, ¿ya? O en el mismo cuerpo, ¿ok? Esos son los planos. Entonces tenemos el transversal o axial, también se le llama, el coronal, y tenemos el sagital. Hay otro más que es el oblicuo, ¿no? El oblicuo, bueno, es una línea que va oblicua, ¿no? Entonces, también no se usa mucho, se usa más para lo que es cuando pide tomografías, ¿no? Ese tipo de imágenes. ¿Ok? Ahora, los otros, esa es una forma entonces de dividir el cuerpo. Lo otro son los términos direccionales. Eso es súper importante que sí lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta es una que dice medial y lateral, ¿ok? Todo aquello que está cerca a la línea media, eso se llama medial, ¿no? Es lógico, ¿no? Todo lo que está fuera, ¿no? Hacia la parte distal, pongamos, eso se llama lateral, ¿ya? Entonces, igual, tú puedes también aquí en el brazo, por ejemplo, si yo trazo una línea media en el brazo, en todo el miembro superior, todo lo que está hacia el centro, ¿no es cierto?, es medial a tu línea media. Y todo lo que está por fuera sería lateral, esta zona de acá. ¿Ya? Entonces tenemos medial y tenemos lateral. Luego tenemos proximal, ¿ok? Y tenemos distal, proximal y distal. Pero para eso yo necesito un punto, un ancla, para yo decir cuál es proximal y cuál es distal. Entonces, por ejemplo, si mi punto de referencia es el hombro, ¿no es cierto?,
Entonces, lo que está más proximal al hombro sería el codo. Y lo que está más distal al hombro serían pues las falanges, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos proximal y distal. Y el otro término direccional es superior o inferior, ¿no? Entonces, eso creo que es claro, ¿no? Una posición anatómica, todo lo que está pues hacia arriba, hacia la cabeza es superior, y todo lo que está hacia los pies es inferior. También se le puede llamar cefálico de cabeza, ¿ok? Y caudal, ¿no? De cauda, de cola, que va hacia la parte final, o sea, la parte inferior. ¿Ok? Está claro entonces esto de los términos direccionales y los planos. ¿Ya? Esto es importante para cuando ustedes tengan que describir algún tipo de lesión o una ubicación de algo, ¿no? De alguna estructura o, bueno, no sé, algo que tenga en el cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay otra cosa importante. Ustedes, bueno, conocen el globo terráqueo, ¿no es cierto? Y el globo terráqueo tiene líneas imaginarias, ¿no? ¿Recuerdan esto de los, para ver lo que es la latitud, la altitud, los meridianos, ¿no? Que son esas líneas imaginarias que no existen en realidad, pero que nos ayudan a ubicar un determinado punto en el globo terráqueo. Igual sucede en nuestro cuerpo. También tenemos líneas imaginarias, ¿ya? Y esas líneas imaginarias son, por ejemplo, los cuadrantes a nivel del abdomen, que vienen acá. ¿Ya? Entonces deben haber escuchado a veces que dicen, ay, tengo un dolor a nivel del epigastrio, mi epigastralgia, ¿no? Ay, ¿dónde será eso? O tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Okay, hay que saber qué cosa es eso. Entonces, las líneas que van a marcar, ¿no? Esos 9 cuadrantes son la línea medio clavicular. Aquí está, mire cómo la línea medio clavicular de acá hasta acá. ¿Ok? Y es una línea que es perpendicular al suelo. Entonces, ustedes se palpan, todos podemos palpar nuestras clavículas, ¿no? Que son esos huesitos que están en la parte inferior del cuello, de la región cervical, ¿no? Y que por delante se articula con esternón. Entonces, ese huesito largo, esa es la clavícula. Entonces, más o menos marcas la mitad, y de la mitad hacia abajo es la línea medio clavicular. A ambos lados tenemos, ¿no? Luego nos faltan estas dos líneas de acá. Están dadas, ¿por qué? Por el reborde costal. Entonces, todo el mundo también puede palparse tus costillas, ¿ok? En la parte lateral, donde hay, en el borde de las costillas, ahí es la otra línea. Unes en cada punto, y esa es la línea superior. Y la línea inferior le está dada por la espina ilíaca, ¿no? Que tenemos en la cadera, entre la cintura y la cadera, ¿no? Ahí también hay un huesito, ¿ya? Y eso da la línea inferior. Entonces, como ven, hay 9 cuadrantes. Los cuadrantes que están en las partes laterales se llaman, y superior es el hipocondrio derecho. ¿Ok? ¿Por qué se llama hipocondrio? Porque está debajo de las costillas. Condro viene de condrocito, de cartílago, de costilla. ¿Ok? Hipocondrio aquí, debajo de la costilla, derecho. El otro es el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Y en medio de ellos, ¿quién está? El epigastrio, ¿no? El epigastrio. Luego tenemos la región umbilical, ¿no? Justo cae el del medio en el ombligo, ¿no? En la cicatriz umbilical. Ahí tenemos la región umbilical. Y a ambos lados se llaman flancos. Flanco derecho y flanco izquierdo. Deben haber escuchado alguna vez la palabra flanco, ¿no? Le dieron, no sé, pues le dieron, bueno, antiguamente, ¿no? Le cayó una flecha en el flanco. Flanco derecho. Aquí, este es el flanco. Y en la parte inferior, esto se llama hipogastrio. ¿Por qué se llama hipo? Porque está debajo. Epi, porque está por encima, ¿no? Epigastrio, hipogastrio. Y a ambos lados están las fosas ilíacas. Ilíaca derecha e ilíaca izquierda. ¿Por qué se llama ilíaca? Porque está el hueso ilio. ¿Ya? Y eso también deben, no sé si ya llevaron la segunda sesión de esta semana, donde hemos hablado de huesos, el hueso coxal. Una de las partes del hueso coxal es el ilíaco. Entonces, el ilio, ahí está, el hueso ilíaco. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque detrás, ¿no es cierto?, de cada uno de estos cuadrantes se ubican ciertas vísceras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente dice, ay, me duele aquí, ¿no? En la boca del estómago, ya no vas a poner en tu descripción, le duele la boca del estómago, le duele el epigastrio, la zona del epigastrio, una epigastralgia. ¿Ya? Y así vas viendo en cada uno de los cuadrantes. Entonces, ¿ok? Está claro hasta aquí, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Ahora, el cuerpo además tiene cavidades.
¿Ya? O sea, tenemos cavidades en las cuales dentro de ellas encontramos nuestras vísceras y están separadas, no están mezcladas, ¿ok? Así tenemos dos tipos de cavidades. Si lo vemos en una vista lateral, esta es una cavidad que es una cavidad dorsal. ¿Por qué? Porque está en la parte posterior, miren, en la zona de la columna, ¿sí? Y tenemos cavidades anteriores o también llamadas ventrales. ¿Qué hay en una cavidad? En la cavidad posterior encontramos la cavidad craneal, donde está nuestro cráneo. Y es una cavidad, sí, porque está dentro primero del cráneo, que es un hueco, ¿no? No un hueco, sí, pues, una cavidad, ¿ya? Y está cubierta por las meninges. Esta cavidad se continúa por debajo, miren cómo se continúa con la médula espinal, que también es una cavidad, es decir, que está cerrada, ¿sí? Y ahí que circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por eso no se mezcla. Igualmente acá, miren, en la cavidad ventral hay dos cavidades importantes. Tenemos en la parte del tórax, que es la cavidad torácica, ¿sí? Y en la parte inferior, que es la cavidad abdominal. Y no se mezclan, o sea, tu cavidad abdominal no tiene comunicación con tu cavidad torácica. Están de alguna manera separadas, principalmente por el diafragma, que es este músculo que nos ayuda en el proceso de la respiración. En la cavidad torácica vamos a encontrar a su vez dos cavidades, ¿no es cierto? Que es la cavidad pleural, donde están tus pulmones, ¿ok? Y tenemos el mediastino, que es este de acá, en donde está nuestro corazoncito, ¿ok? Estas cavidades, muchas están recubiertas por una serosa, o sea, por un tejido epitelial que las rodea, las protege, ¿no? Y las mantiene ahí, ¿no? En esas cavidades, ¿ok? Y de igual manera, el cuerpo también tiene regiones. Eso también tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque es parte del vocabulario que utilizamos todos los que estamos en el área de ciencias de la salud, ¿no es cierto? Entonces tenemos la región cefálica, por ejemplo, el tronco, ¿okay? Los miembros superiores, los miembros inferiores. Entonces, y ahí ustedes tienen que ir viendo la región femoral, por ejemplo, la pierna, ¿no? El pie, la región del brazo, del hombro o región escapular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes ven que hay un color moradito, ¿sí? Y hay un color amarillo. ¿Eso qué me indica? Que en cuanto a los huesos, los que están en morado se denominan los huesos del esqueleto axial. Axis significa centro, ¿sí? O sea, los que están en el centro. ¿Quiénes conforman ellos? El cráneo, ¿no? La columna vertebral, el sacro y las costillas. Y el esqueleto axial significa que están hacia afuera, ¿no? O sea, están alejados de la línea media. Son, por ejemplo, los huesos que forman parte de los miembros superiores, de miembros inferiores y parte de la pelvis, ¿ya? Eso también lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos la parte del esqueleto. Es importante, jóvenes, que ustedes poco a poco vayan familiarizándose con el nombre de los huesos, ¿ya? No es tan difícil, ¿ya? Poco a poco lo tienen que ir estudiando. Profesora, ¿cómo dijo el color del hueso que está en el centro axial? ¿Ya? Y lo que está en el centro, o sea, lo que está en moradito, ese es el esqueleto axial. Axial, que es lo que está en el centro, si te das cuenta, está en el centro, ¿sí? Sí, lo que está en amarillo, el color amarillo. Ese es el esqueleto apendicular. Creo que dije axial las dos, ¿no? Creo que me equivoqué. Pero es esqueleto axial el del centro. Sí, por eso. Sí, gracias. Y el otro es el esqueleto apendicular, que son como los que están alejados, ¿no? Apendicular, que son los brazos, los miembros superiores, miembros inferiores y parte de la pelvis. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Esto es lo que les comenté, ¿no? Lo de las cavidades y las serosas, ¿no? Entonces tenemos aquí la cavidad craneana, tenemos la cavidad pleural, tenemos la cavidad pericárdica, que es el pericardio, es el que rodea pues al corazoncito, y acá tenemos a la cavidad abdominopélvica, que está cubierta por una serosa que es el peritoneo. Ya todas estas serosas cubren y son como las que separan las cavidades entre ellas, ¿ya? Entonces, tu cavidad abdominopélvica no tiene comunicación con la cavidad pleural, por ejemplo, ¿no? Son completamente independientes. Asimismo, la cavidad pleural no se mezcla, ¿no? No tiene comunicación con la cavidad pericárdica. Entonces, son dos
cavidades completamente separadas, independientes, con sus propias cerosas y que protegen a sus propias vísceras. ¿Ya? Y, a ver. Me falta la palabra, un ratito. Ay, no puede salir por acá. Ya, hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta acerca de la primera parte? Nada, a veces la primera sesión prácticamente del curso, de generalidades, un poco sobre cómo describir, ¿no? La anatomía. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, vamos ahora a lo que es la parte de la química. Acá debería decir química, pero bueno, no importa. Ya está. Ok. Entonces, hemos hablado, como les digo, sobre generalidades, ¿no? Como que presentar un poco cómo se organiza el cuerpo humano. Ahora ya vamos a ir adentrándonos en cada uno de esos niveles. Vamos a hablar de los conceptos químicos fundamentales como es la materia, ¿no? Los átomos, los elementos químicos y las moléculas y los compuestos. Entonces, los átomos, creo que todo el mundo ya ha llevado química y, bueno, tiene siquiera un concepto, ¿no? Al menos ha escuchado de ellos, ¿no? A ver, espérenme un ratito. No sé. Ya. Entonces, la materia es todo aquello que ocupa espacio, ¿no? Y tiene un peso, tiene una masa, ¿ok? Eso es materia. Nosotros somos materia. Ocupamos espacio, ¿no? Y tenemos una masa. Entonces, los elementos son sustancias... Una preguntita. ¿El aire también es materia? El aire, claro, ocupa un espacio. Está formado por elementos. Tiene un peso también. Ya. Claro que es como que no lo vemos, pero ahí está, ¿no? Ahí está, existe, ¿no? Tiene un volumen, ¿no? Ocupa un espacio, y está compuesto por elementos químicos, ¿no? El aire, estamos hablando de la atmósfera, entiendo yo, ¿no? O sea, lo que respiramos. Y bueno, está compuesto de nitrógeno, está compuesto de oxígeno, está compuesto de gases raros, muy poquitos, trazas, pero principalmente de nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples. ¿Ok? Nuestro cuerpo tiene más de 60 bioelementos, ¿ah? Siendo los más comunes o los que más peso tienen en nuestro cuerpo el carbono, el hidrógeno, el famoso CHON, ¿no? El oxígeno y el nitrógeno. Pero además definitivamente tenemos más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sodio, tenemos calcio, tenemos magnesio, tenemos potasio, pero principalmente lo que componen nuestra masa, más volumen son estos 4 compuestos, ¿ya? Más del 95% de nuestro peso está hecho de eso, de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, ¿ya? Esos son los elementos. Las moléculas están compuestas de 2 o más átomos unidos entre sí, ¿ya? Esas son moléculas. A su vez, las moléculas pueden ser de 2 tipos, o sea, de 2 átomos, como el oxígeno. El oxígeno siempre va de a 2, ¿no? O también pueden ser de varios, ¿no? De más de 2, que pueden ser el mismo elemento o pueden ser diferentes elementos, como por ejemplo el agua, ¿ya? Entonces, el oxígeno es una molécula, sí, porque son 2 átomos, ¿sí? Y el agua es una molécula, por supuesto, pero está compuesto de átomos de diferente tipo, ¿ya? No es el mismo elemento. En cambio, los compuestos son sustancias que contienen 2 o más elementos, tienen que ser diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno tiene 2 elementos, pero son los mismos. Entonces, no es un compuesto, es una molécula. El agua es una molécula, sí, pero también es un compuesto, porque está compuesto, valga la redundancia, de más de 2 átomos diferentes, de diferente naturaleza, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. El cloruro de sodio, por ejemplo, también. El ácido clorhídrico, por ejemplo, es un compuesto. Está hecho de cloro, ¿no? Y de hidrógeno, ¿ya? La unidad básica más pequeña es el átomo, ¿ya? Y ustedes ya conocen los átomos, ¿no? Deben haberlo estudiado, como les dije, ya en su colegio, supongo, ¿ok? Y está compuesto por un núcleo en donde hay 2 elementos ahí, ¿no? Los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones que no tienen carga, ¿ok?
La cantidad de protones que tiene un átomo es lo que llamamos el número atómico. Si ustedes recuerdan, hace un poco de recuerdo de cómo era la tabla periódica, tenían numeritos por todos lados, ¿cierto? Arriba y abajo. Bueno, el número atómico es el que representaba el número de protones dentro de cada átomo. Y en la parte externa encontramos las capas, donde están los electrones, ¿ya? ¿Por qué estudiamos todo esto? Porque estamos hechos de eso, ¿ya? Y las reacciones químicas que tenemos se dan entre estos elementos, ¿no? Que son los átomos y las moléculas, ¿ok? Entonces, si bien nosotros estamos hechos de átomos y de moléculas también, para que existan ellos tienen que unirse, ¿ok? Tienen que unirse y formar enlaces. Entonces, hay 3 tipos de enlaces, chicos. Yo no me voy a tomar a formen un enlace, como qué pasa si uno con esto, con el otro. No, pero sí tienen que saber el concepto del enlace, de los tipos de enlace. Ya hay enlaces iónicos, en la cual un átomo le cede un electrón y el otro pierde el electrón. O sea, pierde el electrón y el otro gana. Ese es un iónico. Ya, el covalente, como su nombre lo dice, es el que comparte. Ok, yo te doy mi electrón, pero no me lo quitas. Te lo estoy prestando para unirnos. Y hay otro enlace, es el puente de hidrógeno, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, miren, vamos a revisar cada uno de ellos. Ya. Este de aquí es el enlace iónico. El ejemplo clásico es el cloruro de sodio, que es la molécula que forma la sal, ¿no? La sal de cocina, ¿ok? Y tenemos sal, nosotros también tenemos en nuestro organismo. Entonces, el sodio, ¿ok? Lo que hace es cederle un electrón al cloro. Y si tú le quitas una carga negativa, ¿no es cierto?, a ese átomo, entonces te estás quedando con más positivos. Por eso el sodio es un catión, ¿ok? Un catión, o sea que tiene carga positiva. En cambio el cloro, como recibe un electrón, entonces ahora tiene más cargas negativas. Entonces se convierte en un anión, ¿ok? Entonces, eso es lo que forma el enlace iónico, el cloruro de sodio. Estos son, por ejemplo, los enlaces covalentes, ¿ya? Miren cómo 2 hidrogeniones comparten el mismo electrón, ¿no? Uno le da y el otro también le da. Entonces, se genera un enlace en la cual nadie gana ni nadie pierde. ¿Ok? Ese es un enlace covalente. El CO2, por ejemplo. El CO2, tú tienes acá un carbono, ¿ok? Y 2 oxígenos. ¿Ya? Ninguno comparten en los enlaces. Entonces, ninguno pierde, ninguno gana y por ende no tienen carga porque compartieron sus electrones. Al final no termina ninguno ni más ni con menos, por lo tanto, quedan sin ninguna carga. En cambio, acá sí, ¿ya? En los iónicos. Ya. Este de aquí es el enlace covalente, pero es un covalente, el anterior es un covalente apolar, ¿ok? Ninguno de los dos gana ni pierde, ¿no? Comparten. Entonces no hay cargas, si se dan cuenta, no hay cargas acá. ¿Sí? En cambio, en el enlace covalente polar, acuérdense que el término polar significa que tiene una polaridad, ¿no? O sea, uno es más y otro es menos. ¿No? Como yo les comentaba a mi grupo en las clases, ¿no? El polo norte y el polo sur. Tú tienes uno es arriba, el otro es abajo. Entonces son opuestos. Ya han visto ustedes las pilas, ¿no? Las baterías. Las baterías tienen polos. Tienen un polo positivo y tienen un polo negativo. Entonces, igualito sucede en este tipo de enlaces, en la cual, si bien es cierto, están compartiendo los electrones, como en el agua, pero el hidrogenión, al darle su electrón al oxígeno, esta zona de acá se está quedando más positiva, porque el electrón está más hacia este lado. Entonces, esta zona tiende a ser más positiva, igual este de acá. Y por lo tanto, esta zona del oxígeno, como tiene más electrones hacia él, se está quedando más negativo. Entonces, tienes carga, tienes un polo positivo y tienes un polo negativo, ¿no? Acá hay un polo positivo y tienes un polo negativo. ¿Ok? Entonces, este enlace, si bien es cierto, lo comparten, ¿sí? No se separan, como se dan cuenta, están unidos, pero un lado de la molécula es positivo y otro lado de la molécula es negativo. Y eso
es lo que le da esa característica importante también en el agua. Miren aquí, acá tenemos las moléculas del agua. Lo que está en rojito es el oxígeno y lo que está en azulito es el hidrógeno. Entonces, miren, el oxígeno, ¿qué carga tiene en esta molécula? Negativa. Y como aquí tienes el azul, que es el hidrógeno que está positivo, va a generar un puente de hidrógeno. O sea, una unión, se atraen. Ustedes saben que polos opuestos se atraen. Y así, entre ellos se van a ir atrayendo. Mira, este que es negativo se atrae con este positivo. Este que es positivo se atrae con este lado negativo de la molécula. Y así se van generando miles y millones de puentes de hidrógeno. Ya, eso es lo que le da la característica, ¿no es cierto?, al agua de ser agua, ¿no? Que no tiene otra sustancia, ¿no? Y es lo que nos mantiene vivos en este planeta, pues, ¿no? El agua. Entonces, ¿qué pasa si yo al agua, que tiene un área positiva y un área negativa, le mezclo, le introduzco una sustancia que es un compuesto iónico, que tiene carga positiva y tiene carga negativa? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, el sodio que es positivo, ¿no?, se atraerá con el lado negativo de la molécula del agua. Y el cloro que es negativo se atraerá con el lado positivo de la molécula del agua. ¿Ok? Entonces, por eso que se puede disolver, ¿no?, el cloruro de sodio en el agua. A diferencia del aceite, como les vimos en la práctica que tuvimos en la parte de química, ¿no? Cuando hicimos ¿se acuerdan esto de la ensalada? ¿Sí? La sal sí la puedes disolver. Y todo el mundo alguna vez ha preparado su sal. Y de que se disuelve, ¿no es cierto? Su sopita, qué sé yo, se disuelve. Pero, por ejemplo, el aceite no. Porque el aceite no hay con quién se mezcle. Porque como es hidrófobo y no tiene carga, no va a poder unirse a ningún lado de la molécula del agua, pues, que sí tiene carga. ¿Ya? Eso es muy importante entonces, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro medio interno, está lleno de electrolitos. Y estos electrolitos van a interaccionar con la molécula del agua, porque nosotros somos 60-70% del agua. ¿Ok? Muy bien, entonces, las reacciones químicas que se suceden en nuestro cuerpo son múltiples. Muchas reacciones químicas están sucediendo en este instante, ahorita, en nuestro organismo, ¿no? Entonces, hay reacciones de síntesis. Estamos formando, por ejemplo, hueso ahorita, de repente. Estamos formando grasa, quizá. Estamos formando, si alguien ha comido ahorita algún carbohidrato, está formando de repente glucógeno, ¿no? Y estás sintetizando, ¿ok? Está formando hormonas también por ahí. También tenemos los procesos metabólicos, que son las de anabolismo y catabolismo, ¿ok? Eso siempre se está sucediendo. Intercambio de iones, intercambio de sustancias, de proteínas y también descomposición, ¿no? O sea, estamos también produciendo resorción ósea, por ejemplo, ¿no? Eliminando nuestro hueso antiguo para poder formar un hueso nuevo. Entonces, eso se está sucediendo todo el tiempo, estas reacciones químicas que tienen que ver con estos elementos químicos que hemos conversado, que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Ahorita vamos a revisar eso. Entonces, en nuestro cuerpo, chicos, existen en nuestro medio interno una serie de sustancias y de procesos que se están dando constantemente, ¿no? Uno de ellos es la presencia del agua y de los electrolitos. Ustedes saben que el agua es esencial para nuestra vida, ¿ya? Y los electrolitos también. No solamente tenemos que tener agua en el cuerpo, también tenemos que tener sodio, potasio, cloro, porque son electrolitos que necesitamos para la conducción eléctrica, para la contracción muscular, para la salida de neurotransmisores, etc. Igualmente, nuestro medio interno tiene una serie de hidrogeniones, una cantidad muy chiquita, pero que permite tener un pH, ¿ok? Que es la concentración de hidrogeniones. Deben haber escuchado. Y este pH tiene que tener un rango, tiene que tener un rango normal, que es más o menos de 7.4 el valor del pH. Menos o más de ello se considera patológico, ¿no? O sea, acidosis cuando es menos de 7.35 y alcalosis más de 7.45. ¿Cómo mantenemos este pH estable? Gracias a nuestros procesos de homeostasis y nuestras reacciones químicas, ¿no? Que ahorita también ya vamos a hablar un poquito de homeostasis después. Y a nuestros amortiguadores, que son nuestros buffers, ¿ok? Entonces, todo esto es química. Todo es química,
¿ya? Entonces, cómo se maneja el agua, cómo se mueve el agua a través de ósmosis, cómo es que mantenemos nuestro pH con los hidrogeniones y cómo es la amortiguación gracias a, por ejemplo, el ácido carbónico o los fosfatos. Ok, y parte de nuestra estructura, y gran parte, diría yo, son nuestras biomoléculas. Ya tenemos 4 biomoléculas. Recuerden que las moléculas están compuestas por 2 o más elementos diferentes, ¿no? Entonces, de estas 4 biomoléculas tenemos a los carbohidratos, tenemos a los lípidos, tenemos a los ácidos nucleicos y tenemos a las proteínas. Vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente. Muy bien. Dentro de los carbohidratos, que son los azúcares, tenemos 3 tipos de carbohidratos, o existen, que son los monosacáridos. Acuérdense que el término mono significa simple, uno. Los disacáridos, que está compuesto por 2 moléculas, ¿ok? Y los polisacáridos, que están compuestos por, como dice ahí, decenas a cientos de monosacáridos que están unidos, ¿ya? Entonces, en nuestro organismo tenemos desde mono, di a polisacárido, ¿ok? Los monosacáridos son la glucosa, por ejemplo, cuya función principal de todos los carbohidratos en general es darnos energía. Son nuestra fuente principal y más rápida de obtener energía. Siendo el principal la glucosa. ¿Okay? Tenemos la fructosa, que la podemos adquirir gracias a las frutas. La galactosa, que tiene que ver con el azúcar de la leche. Y bueno, las otras carbohidratos que forman parte del ADN, ¿no? La desoxirribosa y la ribosa. Luego tenemos los disacáridos, que como ven ahí son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Si se dan cuenta ahí, todas ellas están formadas por 2 moléculas de monosacáridos. Y nuestros polisacáridos son el glucógeno, que es nuestro almacén. Nosotros mientras más glucosa comamos, más carbohidrato, más vamos a almacenar glucógeno. ¿Ok? Y el almidón, que es de las plantas. ¿Ok? Nuestra forma de almacenar glucosa es el glucógeno. Y ese proceso se llama glucógenogénesis. ¿Ya? Y es un proceso de tipo anabólico, porque estamos sintetizando, estamos formando. ¿Ya? Entonces, no se vayan a confundir con esto de glucogenogénesis, glucólisis. No sé. Vamos primero con esta. La glucogenogénesis, formación de glucógeno a partir de la glucosa. Ok, la siguiente biomolécula son los lípidos, que también muy satanizados, ¿no? Las grasas, en realidad sí son importantes, ¿ya? En exceso, claro que no. Todos, incluso los carbohidratos, ¿no? Obviamente también en exceso son malos. Entonces, tenemos varios tipos de lípidos, desde los más simples, como son los ácidos grasos. Estos al unirse van a formar los triglicéridos o van a formar los fosfolípidos, ¿no? Y los más complejos, como son los esteroides. Colesterol, bueno, las sales biliares, la vitamina D, que es una hormona, las hormonas que vienen de la corteza suprarrenal. Entonces, se dan cuenta que las grasas, aparte de ser también fuente de energía, ¿ok? Porque la glucosa, cuando hay demasiado, se almacena como glucógeno, sí, pero también puede almacenarse como grasa. ¿Ya? Entonces, también forma parte de nuestra fuente de energía, nuestras reservas más que todo, ¿no? La grasita. Pero también forman parte de hormonas, ¿ok? De hormonas forman parte, miren, de las prostaglandinas y los leucotrienos, que son estas sustancias químicas que salen de la membrana plasmática y que sirven para la inflamación, ¿ok? Y otros como las vitaminas. ¿Ya? Entonces, es también importante, o sea, no hay que tampoco privarnos de la grasa, porque forma parte de las vitaminas, son parte de las vitaminas y de las hormonas. ¿Ya? Cuando una persona está en inanición, o a veces esta patología que es la anorexia, ¿no? La bulimia, en la cual generalmente mujeres no comen, pues, ¿no? Porque tienen una distorsión de su cuerpo, en realidad, tienden a ya no reglar, porque las hormonas que tienen que ver sexuales, como ven aquí, ¿ok? Ya no tienen, porque no hay una fuente de grasa de donde pueda formar hormonas sexuales. Entonces, tienen amenorrea, ¿no? Ya no tienen ciclo menstrual normal como otras chicas que sí no tienen este problema. A veces incluso los mismos atletas de élite, ¿no? De élite en las cuales pues no tienen ni un gramo de grasa,
también pueden perder o tener ciclos irregulares, porque no tienen la fuente para producir estas hormonas, ¿ya? Por eso también es importante en nuestra dieta tener el consumo de grasas. Y por último, tenemos aquí a las proteínas. Las proteínas son muy buenas, ¿ok? Las proteínas formadas por cadenas de aminoácidos tienen varias funciones como estructurales, ¿no? El músculo, por ejemplo, ahí viendo algo tan simple, ¿no? De ver, el músculo es proteína. Si quieres tener más músculo, debes de comer más proteína, ¿ok? También sirven para funciones reguladoras, por ejemplo, para controlar lo que es el crecimiento, ¿no? La insulina, son proteínas también, son hormonas peptídicas, o sea que están formadas por aminoácidos. Bueno, contráctiles, como les dije, las actina y la miosina, también tienen funciones inmunológicas. Ya, los anticuerpos son proteínas. Los transportadores son proteínas. ¿Ok? Las enzimas son proteínas. Entonces, de todas maneras necesitamos del consumo de carnes para poder formar proteínas. ¿Ya? Y aquí les pongo esta imagen porque en una práctica, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la enzima, ¿no es cierto?, de la lactasa? En una de las preguntas era, ¿cuáles eran las formas, ¿no es cierto?, los niveles de organización que tienen las proteínas. Bueno, acá les explico. Las proteínas pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Qué significa eso? Mientras más grado tengan, pongámoslo así, son más complejas, son más grandes. Entonces, una proteína que tiene una estructura primaria, miren cómo es una cadenita, o sea, un aminoácido, un aminoácido, un aminoácido, es como un eslabón, ¿no? Esas cadenas, lineal, ¿no? Es la más simple, esa es una forma primaria. Esta misma cadena, cuando se empieza a girar como una hélice, miren cómo se forma, porque empiezan a haber enlaces, por ejemplo, de puentes de hidrógeno. Esta es una secundaria, ya, alfa hélice. Cuando se pliegan, miren como un libro, las cadenas, o sea, estas cadenitas de acá se pliegan, ¿no es cierto? Esta también es secundaria. Entonces es un poquito más compleja. Ahora, miren cómo estas, cuando se unen entre ellas, miren, acá está, esta es la parte del hélice, que parece un bucle, ¿no? Y acá están las otras, que son como un libro, ¿no es cierto? Ya, esta es la terciaria, es un poquito más compleja. Y cuando tú tienes varias de estos complejos, tanto secundarias, tienes varias, miren, este es un color plomo, ¿no? Acá está, y han puesto uno acá de color azul, esta es una cuaternaria. Es mucho más compleja. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína cuaternaria, es así, bien compleja. Ya tiene 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. ¿Ya? Entonces, estas son la forma como se estructuran las proteínas. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá sobre la parte de la química? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahora de homeostasis. Esto nos va a perseguir toda su vida, ¿ok? Porque homeostasis significa equilibrio dinámico. Todos ahorita, si es que no estamos enfermos, claro, estamos en un equilibrio dinámico, ¿ok? Quiere decir que estamos, o sea, nuestro cuerpo se está equilibrando siempre, está yendo siempre al valor normal, de todos tus parámetros que te mantienen vivo, ¿ya? Y eso se logra, pues, eso es lo que vendría a ser como que la salud, ¿no? O sea, mantener un equilibrio, ¿sí? Cuando se desestabiliza eso, es que vienen los problemas. Entonces, es un estado, como dice aquí, de equilibrio dinámico del medio interno del cuerpo. Había que explicar, ¿y qué cosa es el medio interno? ¿Ya? Ahorita lo explico. Mantenido por mecanismos de regulación. O sea, de hecho, que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Hay estructuras que se encargan de mantener ese equilibrio. Porque no siempre vamos a estar siempre, por ejemplo, con la misma temperatura, ¿no? Si hay calor, la temperatura va a subir, alguien tiene que bajarla, ¿no es cierto? O si hace frío, ¿no? También alguien tiene que subirla, ¿ok? Si, por ejemplo, tenemos sed,
¿no es cierto? Porque estamos deshidratados, pues alguien tiene que hacer algo por ello, ¿ya? Entonces, eso es mantener una homeostasis. Y es esencial para la supervivencia y la función celular. Claro, si no hubiera eso, y por ejemplo, estuviéramos en un medio, un clima súper caliente, caluroso, podríamos morir de un golpe de calor, ¿cierto? Porque no harían, si tu cuerpo no responde a eso, pues te mueres. Pero gracias a Dios tenemos la manera de poder contrarrestar eso, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué cosa es el medio interno? Porque siempre van a escuchar eso, el medio interno, el medio interno. El medio interno es el espacio que está fuera de nuestras células. Ya, fuera. Lo que vendría a ser casi líquido extracelular o intersticial. ¿Ya? ¿Y quién compone? O sea, ¿qué hay en ese líquido, en ese espacio que hay entre célula y célula? Okay. Hay varios componentes que intervienen en ese medio interno. Por ejemplo, la temperatura. Nuestro cuerpo tiene una temperatura, ¿cierto? Y esa temperatura se da ¿por qué? Porque nuestras células están trabajando, están produciendo, están haciendo metabolismo y eso genera calor. Por eso es que en un cadáver es frío, porque ya no hay procesos metabólicos, pues no funciona nada. Entonces no hay generación de calor. Esa temperatura forma parte de nuestro medio interno. ¿Ya? Y tiene que ser una temperatura adecuada para que mi célula que vive, o sea, que está allí, ¿no? Rodeada del medio interno, pueda vivir y hacer sus procesos metabólicos bien. Si la temperatura es muy alta, mi célula va a sufrir y se puede morir. Y si se muere la célula, se muere el tejido. Y si se muere el tejido, se muere el órgano. Y si se muere el órgano, el sistema. Y si se muere el sistema, entonces puede haber muerte. ¿Ok? Otra cosa, otro factor que forma parte del medio interno es el pH. Como les comenté, por eso hablamos del pH anteriormente, ¿no? El pH es la concentración de hidrogeniones. Nosotros estamos produciendo hidrogeniones. ¿Ok? Y no podemos producirlo mucho porque también eso genera una acidemia. Y la acidemia también daña a la célula. Y como les dije, si se daña la célula, al final termina habiendo daño del cuerpo. Y la persona puede morirse de una acidosis, ¿sí? Y otra cosa también forma parte de nuestro medio interno, la concentración de glucosa, ya que es nuestra principal fuente de energía. Entonces, la homeostasis lo que hace es mantener un nivel de glucosa adecuado, en un valor normal. Otra cosa importante en el medio interno, el nivel de oxígeno y de CO2. Si no hay oxígeno, la célula no respira. Ustedes saben que nosotros somos aeróbicos. Nuestras células son aeróbicas, necesitan O2. ¿Ya? Entonces, en la homeostasis del oxígeno es súper importante. Necesitamos que siempre el oxígeno esté en valores normales para que pueda la célula poder respirar, ¿no? Y también el CO2, ¿qué pasa si nos quedamos con el CO2 y no lo podemos eliminar? Hay un problema ahí, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que haber una homeostasis para el CO2. Otro componente del medio interno son los electrolitos, el sodio principalmente, que es nuestro principal ion, catión, o sea, carga positiva, que está en nuestro medio externo, o sea, en el extracelular, que es el medio interno. ¿Ok? Entonces, si el sodio sube o baja, tiene que haber una homeostasis para ello. Tiene que alguien responder por eso. La presión osmótica, que es la presión que ejercen los solutos, ¿no es cierto?, en el agua. Y obviamente el volumen de líquido. Estamos hechos de agua y necesitamos que esté en un valor normal, ¿no? Siempre en homeostasis. Y entonces, eso es lo que hace el organismo todo el tiempo. Mantener la temperatura normal, el pH normal, la glucosa normal, los niveles de oxígeno, nuestros electrolitos, la presión osmótica y el volumen de líquidos. Entonces, por situaciones externas, estos valores pueden cambiar. Por supuesto, si yo ahorita me como una torta entera de, de 3 leches, que es re dulce, mi glucosa va a aumentar, pero abismalmente. El cuerpo tiene que volverlo a su valor normal. ¿Ok? Eso lo va a hacer él automáticamente. ¿Ya? Si, por ejemplo, el nivel de oxígeno cae, no sé si alguna vez, todos creo que alguna vez hemos ido a la altura. En la altura hay poco oxígeno. Entonces, pero no te has muerto, ¿no es cierto? A la altura. ¿Qué hace tu cuerpo? Ha hecho algo para que tu oxígeno o tus células puedan llegarle de todas maneras esa cantidad de oxígeno necesaria. Habrás respirado más rápido, ¿no es cierto? Tu corazón habrá latido más rápido. Son respuestas homeostáticas frente a la caída de oxígeno. Y así, sucesivamente, en todo lo que ven ahí, siempre va a haber un sistema que va a lograr volver a la normalidad los valores. ¿Y cuál es ese sistema? Pues este de acá. Este de acá.
el sistema de homeostasis. Entonces, siempre va a haber un receptor, siempre. ¿Ok? Para que tú captes la temperatura, tiene que haber un termorreceptor. Para que tú captes los niveles de oxígeno, un quimioreceptor. Para que uno capte los niveles de glucosa, también es un quimioreceptor, ¿no es cierto? Una célula específicamente. Para la osmolaridad, un osmoreceptor. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que tiene los receptores para que pueda detectar esos cambios, porque siempre van a haber esos cambios. Después tiene que haber un administrador de esa información, ¿no? Ya, ok, está alto, está bajo X sustancia, alguien tiene que decir qué hacer con ello. Ese es el centro de control. Y finalmente tiene que haber un efector, el que cumpla la misión final de volver a la normalidad ese valor, ¿no? Que fue captado por el receptor. Ya, ese es un sistema de homeostasis. Ok. Entonces, ahí tenemos los tipos de controles biológicos que nosotros tenemos para poder llegar a la homeostasis. Existen 3, ¿no es cierto? Que también lo vimos en las sesiones, que es la retroalimentación o feedback en inglés negativa y el feedback positivo. Entonces, no se vayan a confundir. Cuando yo hablo de feedback negativo, es que si algo sube, el cuerpo, ¿qué hace? Lo baja. O sea, es lo contrario, ¿no? Si algo baja, el organismo, ¿qué intenta hacer? Subirlo. No subirlo a valores exorbitantes, subirlo hacia su valor normal. Esa es la idea. ¿Ya? Eso es lo más común. ¿Ok? Si tu glucosa está alta, el cuerpo va a hacer que la glucosa disminuya. Si tu glucosa disminuye, el cuerpo va a aumentar la glucosa como sea. ¿Ok? Si hay mucho calor, te tiene que bajar la temperatura. Si hay poco calor, o frío, mejor dicho, entonces hará todo lo posible para aumentar la temperatura. En cambio, en la retroalimentación positiva, lo que va a hacer siempre es exacerbar ese estímulo, ¿no? O sea, si algo ha aumentado, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando hasta que logre su objetivo X. Si algo disminuye, lo va a disminuir y lo seguirá disminuyendo. Eso es retroalimentación positiva. Si ustedes ven en la imagen, siempre el ejemplo clásico, creo que casi el único que existe, bueno, hay más, ¿no? Pero el clásico es el del parto, ¿no? Ahí ven una mujer que está con un feto, ¿no? En el útero y llegó el momento del parto. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a aumentar las contracciones uterinas. Y lo que hace es seguir aumentándola y seguir aumentándola y el dolor más y las contracciones cada vez van a ser más seguidas, ¿no es cierto? ¿Hasta que el feto pase a ser recién nacido, pues, ¿no? O sea, salga del vientre materno hacia el mundo exterior. Una vez que termina eso, o sea, una vez que ya se produce el parto, pues ya acabó su misión de la retroalimentación positiva. ¿Ok? Otro ejemplo es la lactancia materna, la cascada de coagulación, la misma inflamación también, ¿no? Son ejemplos de situaciones en las cuales se sigue exacerbando ese estímulo para su objetivo final. ¿Ya? Muy bien. Pero todo está ahí todo bonito, ¿no? Si algo sube, el cuerpo lo baja, si algo lo baja, el cuerpo lo sube. Eso es lo ideal. Todos hemos hecho esto, todos hemos ahorita, de repente ya están cenando de repente, o ya cenaron, aumentó tu glucosa y posteriormente eso con la insulina lo disminuye. Y felices y contentos todos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, tienes frío, empiezas a tiritar, ¿y qué más hace el cuerpo? Pues te llega hacia tu corteza, ¿no? Esa información y buscas abrigo, ¿cierto? Abrigo o incluso hasta puedes ir a comer algo calientito, ¿no? Esas cosas son estimuladas por el estímulo del frío, ¿ya? Entonces también es importante eso. Pero hay factores que van a afectar la homeostasis. Y eso es lo que va a formar las enfermedades finalmente, ¿no es cierto? Entonces, hay factores genéticos, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? De repente la glucosa no tiene, perdón, la insulina, este paciente genéticamente no la produce. Entonces no hay cómo baje la glucosa en sangre. Enfermedad. ¿Ok? El envejecimiento. El envejecimiento también disminuye la homeostasis, o sea, hace que la homeostasis cada vez sea menos efectiva. Como parte, pues, de ya se desgasta, ¿no? Todos estos elementos. Procesos infecciosos también, las infecciones también cambian y
impiden una homeostasis correcta. ¿Ya? La fiebre, ¿no? Gracias a los pirógenos de las bacterias, hace que sigas produciendo fiebre o que hagas fiebre. Factores ambientales también, ¿no? Y los estilos de vida, por supuesto. Todos ellos van a alterar la homeostasis y pueden producir finalmente enfermedades. ¿Ya? Hay cosas que vamos a poder cambiar y otras que no, ¿no? Los factores genéticos no los podemos cambiar. Estos están ahí. Pero el estilo de vida sí. El envejecimiento tampoco lo podemos cambiar. Todos vamos a llegar a esa edad. ¿Ok? Los factores ambientales, depende. Algunos probablemente podamos cambiar, otros no. Los procesos infecciosos, bueno, podemos prevenirlos, ¿no? Por vacunas en algunos casos y en otros, bueno, lavado de manos, ¿no? Usar mascarilla, qué sé yo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, homeostasis. ¿Alguna pregunta, chicos, para acabar con célula? ¿Todo está claro? Como verán, estos primeros temas son realmente introductorios hasta ahora. Profesora, Dime, te escucho. si alguna persona, digamos, sufre alguna enfermedad que afecta su homeostasis, ¿eso es por genética o hay otro factor que también afecta o que logra afectar la homeostasis? No, es un factor, no es el único. Como te digo, puede ser cualquiera de esas. Pueden ser infecciones, estilos de vida, ¿no? No es que todos los que tengan un problema, o sea, que no puedan tener una homeostasis adecuada sea por factores genéticos. Ojo, es un factor de tantos, de miles. ¿Ok? Ok, mil gracias. Ya. A ver. Bien, vamos entonces, ya hemos hablado de lo que es la química y ahora vamos a hablar de la célula. ¿Ok? A ver, espérenme un ratito, por favor. Ok, muy bien. La célula es la unidad fundamental, ¿ok? Y en esa célula es donde se producen los procesos metabólicos, sí o sí, ¿ya? Entonces, es la unidad mínima, más pequeña, con vida, pongámoslo así, ¿no? Si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿ya? Es la célula. Y la célula está compuesta por, esto también lo puse en su práctica, ¿no? Está compuesta por 3 partes, ¿no? El citoplasma, la membrana plasmática y el núcleo. Entonces, en el núcleo tiene una envoltura, así como hay una membrana plasmática y una membrana nuclear. Y en el contenido de este núcleo encontramos la información genética. Ahí tenemos nuestro ADN, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que está metida en una membranita, ¿no? O sea, tiene que estar protegida. Porque finalmente, gracias a este ADN, es en donde está toda la información genética, ¿ya? De todos los procesos metabólicos que tendría que hacer nuestra celulita. La membrana plasmática es una bicapa que es lipídica, es grasa. Por eso es importante, como les digo también, el consumo de grasa porque parte de la estructura, gran parte de la estructura de la membrana plasmática está hecha de ácidos grasos, de triglicéridos, de fosfolípidos. Y no solamente es una membrana que cubre a la célula, sino que también interviene en el transporte. Tiene funciones importantísimas. Es semipermeable, no es completamente impermeable. A algunas sustancias deja pasar, otras no. También, miren, tiene una función o tiene que ver con la señalización. Es decir, que las células en su superficie tienen como especie de banderitas, ya que dan un mensaje, ¿no? Una señal. Ya, por ejemplo, el hecho de saber que esta célula pertenece al cuerpo humano, de esa persona, ¿no? Que es parte de. Y el sistema inmune lo reconoce, ya tiene esa banderita, ok. Entonces, es como poner, por ejemplo, banderas del Perú, ¿no? Acá en el Perú. Entonces, sabemos que esa casa, ¿no? Es de Perú, es peruana, perfecto. Pero si alguien pone una bandera de otro país, dice, este no es de acá, entonces hay que ver qué hacer con ella, ¿no? La destruye.
Igualitos en el cuerpo, ¿no? En la célula. La célula tiene sus banderitas que le permite al sistema inmune reconocerlas como propias. Si no hay o son diferentes, las destruye, ¿no? ¿Y eso dónde está? En la membrana plasmática. Y luego tenemos el citoplasma. El citoplasma es en donde están nadando prácticamente las organelas, ¿ya? Y las organelas son estructuras que tienen funciones específicas, ¿no? Hay las organelas membranosas. Membranosas significa que tienen membrana. Los lisosomas, por ejemplo, ¿no? Las mitocondrias. Las no membranosas no tienen membrana, es citoesqueleto. Está formado por microtúbulos, ¿ya? Vamos a hablar específicamente de la membrana plasmática, que es importante. Ahí está. Ah, bueno, este es un dibujo a colores mucho más bonito. Miren qué bonita esta célula. A ver, vamos acá tenemos la membrana celular. Ok, tenemos al núcleo. Tenemos al nucleolo. Esta es la membrana nuclear. Y acá está el citosol con sus organelas, ¿no? Acá tenemos nuestra mitocondria, hermosa la mitocondria, que es nuestra fuente de ATP, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego tenemos acá a los lisosomas, que son estas estructuras verdecitas que ven, que son organelas membranosas que contienen enzimas, ¿ok? El aparato de Golgi, aquí encargado para la producción también de proteínas, ¿no? Igual que el retículo endoplasmático, que es este de acá. El ribosoma, es el rugoso, porque tiene estas bolitas que son los ribosomas, y el liso, que no tiene ribosomas, ¿ya? El centriolo y el centrosoma, importante para la división celular, ¿ya? Entonces, estos son lo básico, ¿no? Que tienen, pues, nuestras celulitas, ¿ya? Ahora, las celulitas pueden tener en su membrana celular ciertas especializaciones, ¿ya? Como por ejemplo, los cilios, que son estas estructuras largas como dedos, largos, que en su composición tienen microtúbulos. Tenemos también las microvellosidades, que son más chiquititas, que sirven para la absorción. Ellas sí no tienen microtúbulos porque no se mueven. En cambio, los cilios sí se mueven. Esas son las especializaciones apicales de las células, que solamente lo tienen los epitelios, o sea, las células epiteliales. ¿Ok? Entonces, acá tenemos a nuestra membrana celular. Nuestra membrana celular es una membrana activa, ¿no? Es una membrana que tiene función, no es simplemente una barrera, ¿no? Un envoltorio nada más, no. Como les dije, tiene varias funciones gracias a las proteínas que forman parte de ella. La mayor cantidad de la membrana plasmática está compuesto por una bicapa lipídica, que ven acá, que está compuesto por fosfolípidos. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos también en la práctica, tenía una cabecita, ¿no es cierto? Y tenía dos colitas, ¿sí? Que son hidrofóbicas, ¿no es cierto? En la parte central y en la parte de la periferia es hidrofílica. Entonces, si el agua quiere entrar, no va a poder porque en la parte central es hidrofóbica. Entonces, va a regresarse, ¿no? Va a decir, oh, ok, no voy a poder entrar por acá. Sale. ¿Ya? Y las proteínas son estas proteínas transmembrana que tienen muchas funciones, ¿ok? Estas proteínas transmembranas pueden ser parte de canales, o sea, de puertas, de túneles por el cual van a poder entrar o salir sustancias, ya sean iones, como también pueden ser biomoléculas, ¿no? Como por ejemplo la glucosa, ¿no? Que puede pasar gracias a estas proteínas transmembrana. Estos son canales, ¿no? O transportadores, ¿no? Que son para moléculas más grandes. Los canales son más que todo para las moléculas más chiquititas, ¿ok? También pueden ser parte de marcadores de superficie, como el complejo mayor de histocompatibilidad, que es la que les comenté, como esas banderitas que tenemos en la superficie de la célula para poder decir que es propio, que esta célula es parte de tu cuerpo, ¿ok? Luego tenemos aquí enzimas también, ¿sí? En la superficie pueden haber enzimas, como por ejemplo la lactasa. ¿Se acuerdan cuando hablamos también de la intolerancia a la lactosa, que estaba esta enzima justo en la superficie de las células de los enterocitos? ¿Ok? También pueden ser receptores,
¿ok? Y reconocer ciertos ligandos también estas proteínas. Entonces, como ven, en realidad la membrana celular es bastante activa, tiene mucha actividad, mucho papel importante en la función de la célula. Entonces, vamos a hablar justamente de estos tipos de transportadores. Existen dos formas de que las sustancias puedan pasar de un lado a otro de la membrana celular. El transporte pasivo y el transporte activo. La diferencia, el ATP, nada más, ¿ok? En el pasivo no necesitas de ATP. Va a pasar, principalmente pasan de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. O sea, pasan por gradiente de concentración, ¿no? Es como, por ejemplo, pongamos que estamos en un concierto, ¿ya? En el Estadio Nacional. Entonces, recién van a abrir la puerta para que puedan ingresar los asistentes al concierto. Dentro del estadio no hay nadie, o habrá una que otra persona por ahí. Pero afuera hay miles esperando entrar al concierto. Entonces, cuando abren las puertas, va a pasar automáticamente todo, ¿sí o no? Entran pero en mancha. ¿Por qué? Porque hay más gente afuera que adentro. ¿Sí o no? Entonces, eso es un tipo de transporte pasivo. Pero, ¿qué pasa si ya entraron todas? Entraron un montón, ¿ok? Pero afuera se quedaron más todavía. No sé, habían los revendedores y siguieron vendiendo más entradas. Ahora, para poder entrar en un estadio que ya está al 80%, pongamos, de su capacidad, para que pueda entrar gente, tiene que entrar con más fuerza. ¿Sí o no? Tienen que empujarte. Tienen que, ponerte, o sea, patearte para que puedas entrar, ¿no? ¿Y eso qué requiere? Energía. Estás entrando en contra del gradiente, porque adentro ya hay mucha gente. Atrás, afuera habrán unos cuantos, o sea, buena cantidad, pero no tanto como adentro. Para poder entrar va a ser muy difícil. Necesitas de energía. Eso es transporte activo. ¿Ok? Entonces, el transporte pasivo puede ser ósmosis, es decir, el agua pasa de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Puede ser difusión simple, es decir, simplemente pasa, como el oxígeno. Gracias a Dios, el oxígeno no requiere de nada más que de que esté más concentrado afuera que adentro. Si está más concentrado afuera, el oxígeno pasa a tu célula perfecto. Difusión simple, esa es la difusión simple. La facilitada necesitas de un canal. Alguien tiene que ponerte un túnel. No entras así nomás, pero entras a favor del gradiente. No necesitas energía. Lo que necesitas es un canal. Los canales iónicos ya hemos visto son para iones. Y bueno, las proteínas transportadoras que son para sustancias un poquito más grandes. ¿Ok? Ese es el transporte pasivo. El activo necesitas de ATP. Ya, ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, aquí está, ¿no? Esta es una gradiente de concentración. Miren que de una zona de mayor concentración pasa a una zona de menor concentración. La difusión simple, mira, pasa a través de la membrana celular. ¿Quiénes pueden pasar a través de la membrana celular? Primero tienen que ser elementos muy chiquitos. No pueden ser muy grandes. Por ejemplo, no sé, pues, el glucógeno no puede pasar. Imposible, es muy grande. Incluso la glucosa, que es un monosacárido, no puede pasar, necesita un transportador. Pero sí puede pasar, ¿quién? El oxígeno. Es una molécula chiquitita. Son 2 átomos nada más de oxígeno. Entonces, ¿sí? Pasa. Tienen que ser moléculas que no tengan carga. ¿Sí? No pueden pasarlas. Tiene que ser apolar para que pueda pasar libremente. Ya, esta es la difusión facilitada mediada por un canal, miren, ¿ok? Y este es por un transportador, ¿ok? Es un poco más grande, el transportador cambia su conformación, ¿no? O sea, químicamente es diferente, ¿no? Se parecen mucho porque ambos son proteínas, ¿no? Pero bueno, tienen esos nombres, ¿no? Un canal para moléculas más chiquitas como iones y un transportador que son moléculas más grandes. Este de aquí es el transporte activo, que puede ser contra transporte, o sea, uno entra y otro sale, o sin porte, o cotransporte. Los dos entran o los dos salen. Ambas requieren de energía, ¿no? Y este es el famoso canal o bomba de sodio-potasio ATPasa. Tienen que acordarse de esto y esto es ley, ¿ya, chicos? Tienen que acordarse de esto. El sodio es más abundante en el extracelular. O sea, eso ya no pueden equivocarse. Y el potasio es el catión más abundante dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, sodio afuera,
potasio adentro. El canal de sodio-potasio ATPasa, la bomba, porque es una bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que hace es botar sodio hacia afuera, contra la gradiente. Por eso nos requiere energía. ¿Ok? Entonces bota 3 sodios y mete 2 potasios, contra la gradiente también. Por eso requieren energía, el ATP. Ya es el famoso, tienen que acordarse, eso sí, siempre se van a tomar. El canal de sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Entonces tenemos ya los canales, eso es lo que, a ver, para poder resumir acá. Entonces tenemos el bombeo iónico y el transporte acoplado, que es el simporte y el antiporte. El bombeo iónico es la bomba de sodio-potasio, por ejemplo, ¿no? Y el transporte acoplado es que van de la mano dos, ¿no? O los dos entran o salen, o uno entra u otro sale. Ok, bien. ¿Qué más hace la célula? Ya, bueno, tenemos ya la membrana, pero la célula también, ahí se realizan los procesos metabólicos. Entonces, siempre estamos haciendo dos cosas, ¿no? El metabolismo incluye al anabolismo y incluye al catabolismo. Anabolismo significa formar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes han escuchado a estas personas que toman anabólicos, ¿no es cierto? ¿Para qué toman los anabólicos? Para poder formar músculos, supuestamente, ¿no? Y que tengan, pues, un cuerpo así musculoso, anabólicos, ¿ya? En cambio, el catabolismo es un proceso en el cual tú degradas, rompes, escindes, ¿ya? Por ejemplo, de glucógeno a glucosa, eso se llama, es catabolismo. Estás haciendo glucógeno lisis. Entonces, siempre el término lisis, en cualquiera de las palabras, proteólisis, por ejemplo, es romper. Y si es romper, eso es catabolismo. El término génesis significa formar, iniciar, ¿no? Formar. Entonces, por ejemplo, lipogénesis significa formar grasa. Ya, eso es anabolismo. Entonces, la célula hace constantemente todo eso, ¿no? Dependiendo del tipo de célula, ¿ok? Ok. Y finalmente, algo que también hace y por el cual puede vivir la célula, digámoslo así, es la formación de ATP. ¿Ya? Y el ATP es nuestra moneda de recambio, ¿no es cierto? Nuestra moneda por la cual nosotros podemos tener actividades metabólicas. ¿De dónde saco yo mi energía del ATP? O sea, ¿de dónde sale el ATP? Tiene que salir de alguna molécula, pues, ¿no? ¿Cómo la creamos? Gracias a esta moleculita, a la glucosa. Por eso yo les dije que la glucosa es nuestra principal fuente de energía, por supuesto, porque a partir de allí es que formamos ATP. Entonces, la glucosa en las células ingresa a través de un transportador, difusión facilitada. Y gracias a quién también? A la insulina. ¿No es cierto? La insulina es una hormona que permite la entrada de la glucosa hacia las células. La insulina es la que le abre la puerta. La puerta está allí. El problema es que no hay quien le abra. Quien le abre la puerta es la insulina. ¿Ok? Entonces, los pacientes que son diabéticos no tienen el que abre la puerta. Entonces, la glucosa, ¿dónde está? Afuera, en la sangre. Se queda afuera y ya no entra. Una vez que entra a la célula, miren aquí, en el citoplasma de la célula se produce un proceso catabólico, glucólisis. Ya rompo la glucosa. ¿A qué? A fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Y luego a piruvato. Esta glicólisis, ¿no es cierto?, que es el movimiento de la glucosa, ¿me va a formar ATP? Sí, se forma ATP. 2 ATP, poquito. ¿Ok? No necesita de oxígeno, no. Ahí no se necesita de oxígeno. Ya solamente de enzimas. La fructosa 6-fosfato. Una vez que el piruvato está en el citoplasma, ingresa a esta organela que es la mitocondria. Entonces, en la mitocondria se pueden dar dos procesos metabólicos, en donde ahí sí voy a necesitar de oxígeno. Por un lado tenemos el ciclo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, a ver, de acá nos vamos a que es está un poquito más desarrollado.
La glucosa, en forma piruvato, se mete a la mitocondria, en la matriz de la mitocondria, forma acetilcoenzima A, ácido oxalacético, etc., y empieza el ciclo de Krebs. ¿Ok? El ciclo de Krebs son una serie de reacciones metabólicas que necesitas de enzimas. ¿Ya? No les voy a tomar cuál es la enzima, qué sigue de acá. No, porque no tiene sentido. ¿Ya? Pero sí es importante que sepan que existe el ciclo de Krebs. Y que este ciclo de Krebs, ¿cuál es el objetivo? ¿Producir ATP? Sí, produce ATP, poquitos. ¿Qué es lo que más produce? Estas de acá, el NAD y el FAT. ¿Ok? Estas moléculas van a entrar a la fosforilación oxidativa, que es el otro proceso. Hasta ahora estamos viendo dos, ¿ah? Estamos viendo la glicólisis, que es de glucosa, ¿no es cierto?, a piruvato, y de ahí el ciclo del ácido cítrico, que de acetilcoenzima A, y que forma el NAD y el FAT. Estos, en las crestas mitocondriales, van a entrar a lo que es la fosforilación oxidativa. Y ahí entra a tallar el oxígeno, por eso se llama oxidativa, viene de oxígeno, ¿no es cierto? Y en la fosforilación oxidativa es donde estos NAD y FAT al final van a terminar produciendo ATPs, la mayor cantidad. Al final terminas dependiendo, ¿no es cierto?, de la célula entre unos 28, 26, 30 ATPs por cada glucosa que tú metabolices. ¿Ok? Pero, como ustedes saben, cuando uno hace un proceso metabólico, ¿no es cierto? Es como si tú estuvieras cocinando. Cuando tú cocinas, tienes un producto al final, ¿no es cierto? Aquí tienes primero tus ingredientes. Acá mis ingredientes son la glucosa, ¿no es cierto?, las enzimas que forman parte del ciclo del ácido cítrico, ¿ok? Los hidrogeniones que están en la fosforilación oxidativa, y al final mi producto es el ATP. Eso es lo que yo quiero conseguir al final. Pero, al igual que cuando tú cocinas tienes ingredientes y tienes productos, también en el transcurso de esos procesos que tú haces en la cocina, generas residuos, ¿no es cierto? Genera basura. Igual acá también se generan residuos de la respiración, y eso es el CO2. ¿Ya? Por eso es que acá ustedes ven que el oxígeno entra, claro, ¿para qué? Para utilizarlo en la fosforilación oxidativa, y al producir ATP yo produzco CO2. Entonces se dan cuenta que aquí estamos respirando. Esta es la respiración de la célula. Tú cuando ingresabas el oxígeno a tu pulmón, solamente ingresabas oxígeno y botabas el CO2 que había producido tu célula. ¿Ya? Ahí no se hace ciclo de Krebs, no, ahí no. Ahí simplemente estás metiendo el oxígeno, ¿para qué? Para que ese oxígeno del pulmón circule por la sangre, llegue a tu célula, en tu célula el oxígeno sea utilizado en esto y produzca CO2 y ATP. Este CO2 viajará por la sangre y se irá al pulmón, y el pulmón lo eliminas en cada expiración. Entonces, esta es la respiración que realmente vale, ¿no es cierto? Acá es donde realmente el oxígeno cumple su función final, que es la de ser aceptor de electrones y producir ATP. ¿Ok? Esa es la vía aeróbica. ¿Por qué? Porque estoy usando O2. Pero también hay una vía que es la vía anaeróbica, en donde no hay oxígeno. No necesito oxígeno. Entonces, ¿qué formo? Bueno, del piruvato sale el lactato, ¿no? Y ese lactato es el desecho, así como el CO2 es de la respiración aeróbica, de la anaeróbica es el lactato, con el hidrógeno. Y ahí produces ATP, sí, pero muy pocos, 2 nomás. Mira, si bien es cierto, no usas oxígeno, pero tu producto es muy poquito. No va a poder suplir las necesidades metabólicas, ¿no?, de una célula, esa respiración anaeróbica. Ok, gracias a quién esto es entonces a nuestras mitocondrias. Por eso son importantes las mitocondrias, son nuestras fábricas de ATP. Ok, muy bien. Creo que con esto sí, con esto hemos acabado prácticamente. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan sobre estas 3 primeras sesiones? La próxima sesión, que va a ser la próxima semana, empezamos con tejidos. Vamos a ver un poquito más ahí de láminas histológicas. ¿Dudas, comentarios, chicos?
Sobre la creación del ciclo de Krebs mismo, ¿Perdón? sobre la creación del ciclo de Krebs, lo entendí un poco, no entendí Claro. mucho. Lo que pasa es que en el ciclo de Krebs, como les dije, no es necesario que se aprendan ustedes los 8 o 9, creo, pasos que tiene. ¿Ah? No. Importante que sepan qué cosa es. Uno, que el ciclo de Krebs se da en la mitocondria. El ciclo de Krebs inicia con un producto de la glucosa, que es el acetilcoenzima A, y que su objetivo final del ciclo de Krebs es producir ATP, sí, lo produce ATP, pero principalmente NAD y FAT. Ese NAD y FAT es el que al final va a dar origen a ATPs en la fosforilación oxidativa. 3 por NAD y 2 ATPs por FAT. Suficiente, punto. No hay nada más ahí que necesites saber por ahora. ¿Ok? Me imagino que llevarán después, bueno, al menos los de medicina, ¿no? Los de procesos biológicos, ahí van a hablar un poquito más de esta parte que es más bioquímica. ¿Ok? Claro que sí, Jimena, tiene que venir. Va a venir preguntas de homeostasis de la temperatura, de la glucosa, ¿sí? Sí lo hemos visto en clase. De todas maneras. ¿Alguna otra pregunta? A ver, la glucosa, ¿en cuánto se divide? ¿En cuánto se divide? ¿A qué te refieres en cuánto se divide? No entiendo tu pregunta. Ah, bueno, sí. Como ves acá, la glucosa, ¿qué es lo que se crea cuando entra? Ya, la glucosa se va a dividir, bueno, sí, a metabolizar, ¿no es cierto? La glicólisis tiene una serie de pasos, ¿no? De fructosa a fructosa 6-fosfato, luego a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, de ahí a oxalacetato, y todo eso, sí. ¿Cuál es lo primordial que tiene que ver en el tema de homeostasis? El concepto de homeostasis. Exacto. A ver, sí, Luis Miguel, el proceso catabolismo es degradar y anabolismo es formar. Así de simple. ¿Cuál es lo primordial, Ximena? Bueno, lo primordial es lo que ustedes, mira, lo primordial es lo que está en su resumen. Eso es lo mínimo que tienen que saber. Ya después tienen que ir a su libro, definitivamente, ¿no? Si es que hay algo que quieren, que hay que ampliar, van al libro. Pero lo mínimo es lo que está ahí en el resumen. ¿Alguna otra pregunta? A medida que ustedes vayan pasando por los sistemas, van a hacer homeostasis. Siempre, siempre, siempre. O sea, todo tiene que ver con homeostasis en realidad. No puedo ahorita darles todo de homeostasis, porque tendríamos que hacer todos los sistemas. Los dos, Lauren. Tórtora o Tibodio en los dos. Yo he sacado de ambos. Son los dos principales. De hecho, hay muchos más libros que están en la bibliografía complementaria, pero bueno, ya es demasiado, creo. El que quiere, bueno, busca. Pero no, son los dos, esos dos. No, no hay más. Escoge uno. En el examen nos va a venir. En el examen nos va a venir las etapas. Bueno, sí, claro. No son etapas, son niveles, ¿no? Los niveles de organización, claro, tienen que venir de todas maneras. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, viene todo. Concepto, casos clínicos, de todo, chicos, porque en la vida les va a tocar todo. Cuando terminen su carrera y todo, les va a tocar de todo. Entonces la idea es que ustedes se foguen con todo tipo de preguntas, ¿no? De concepto, de caso clínico, práctico, no sé. Profesora, disculpe. Dime. Usted había dicho que el sodio es lo más abundante de la parte de dentro y el potasio es la parte más abundante de la parte de fuera de... No. El sodio es más abundante en el extracelular. Allá, Ujú. en el extracelular. En el extracelular. En el intracelular, el catión más abundante es el potasio. Ya. Ujú. Sí, Ya me traje. de nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Ahí. Ya, entonces, si ya hay más preguntas, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Yo les voy a estar enviando en el transcurso de los días, igual, ¿no? Un anuncio donde va a estar el link para que ustedes puedan unirse. Apenas tenga el link de esta grabación, yo se los voy a mandar por anuncios también, ¿ya? Para que puedan ingresar o sus compañeros que no han podido, puedan también escucharlo. Ok, muy bien. Entonces, si ya no hay más, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Que tengan un bonito fin de semana, aunque mañana es viernes, ¿no? Sí. Pero igual, que tengan un buen fin de semana. Estudien, chicos. Ya nos quedan, estamos, semana 4, ¿no? Nos quedan 3 semanas y ya tenemos el parcial. Bueno, un abrazo. Nos vemos entonces. Gracias.